Estimado embajador, estimado Adán, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quiero platicarles que el día de hoy está conectado muchísimo sector, de todo el sector financiero y también de toda Latinoamérica, para hablar sobre este tema tan importante que es la Agenda 2030 y qué impacto tiene en la parte del sector privado. Y pues bueno, vamos a presentar al maestro Miguel Ruiz Cabañas. Bienvenidos y doy presentación. El embajador Miguel Ruiz Cabañas es actualmente profesor y director de la iniciativa de los ODS en el Tecnológico de Monterrey, así como coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es embajador de carrera en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como coordinador de asesores del subsecretario para América, coordinador especial para asuntos especiales y director general para América del Norte. Ha sido representante permanente en México ante la Organización de Estados Americanos y embajador de México en Japón del 2004 al 2011. Y embajador de México en Italia y representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. Del 2015 a 2018 fue subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Cancillería. Bienvenido, embajador Miguel Ruiz y Adán Corral. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Mi estimado Adán, muchísimas gracias también. Está con nosotros Adán Corral. Y él ha participado de la mano con GMS 360 en el pilotaje de la Caja de Herramientas de Integridad Corporativa y nos ha aportado muchísimo valor a todo el sector privado, el sector financiero en esta herramienta. Adán Corral, voy a presentarte, mi estimado amigo mío, de verdad un honor tenerte aquí el día de hoy también. Él principalmente está trabajando en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en lo que es el PNUD México. Además, trabaja en la División para la Coordinación Intergubernamental y Asuntos Interagencias de la Oficina Ejecutiva de la ONU y con sede en Nueva York. Posteriormente colaboró como asistente de investigación de la Unidad de Cambios Climáticos y Agricultura Sostenible en la sede subregional de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. La realidad es que Adán Corral tiene un historial impresionante, al igual que el embajador. El día de hoy va a ser un honor tenerlos con nosotros para que podamos explicarles esta importancia. Vamos a iniciar esta parte con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien nos pueda aportar todo su conocimiento. Estimado maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy encantado. Creo que podemos tener una buena sesión, no solo de la Agenda 2030, los ODS, sino centrándonos un poco en el papel de las empresas, centrándonos qué puede hacer el sector privado, qué les pedimos a las empresas o qué les pide la Agenda 2030 y los ODS a las empresas que realicen, cuáles son las prioridades. Si me permiten, pues voy a compartir una pequeña presentación que hice para esta conferencia, de la que me siento pues realmente muy contento que me hayan invitado. Esta es la parte final de la conferencia y yo creo que no hay que empezar por ahí, ¿no? Estoy realmente encantado. Miren, voy a hablar unos 20 minutos, 25, ¿está bien? Sí, claro que sí, maestro. Y después, pues hay tiempo para preguntas, ¿no? Vamos a lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es la Agenda 2030, los ODS y el sector privado? Entonces, si ustedes revisan el texto de la Agenda 2030, se van a encontrar, hay muchos párrafos donde se mencionan, pero hay uno concretamente dedicado al sector privado. Y es el párrafo 67 de la Agenda 2030 para quien lo quiera consultar. Ahí se dice 3 o 4 cosas que vale la pena recordar. 1, el sector privado es extraordinariamente diverso. Hay desde las microempresas, que pueden ser incluso pues, venta de alimentos en la calle, ¿sí? Hasta las cooperativas, hasta las empresas multinacionales. Es todas las personas que se autoemplean o van creando pequeños micronegocios, pequeños y medianos negocios
grandes empresas y hasta multinacionales. Y también están las cooperativas. 2, ¿qué se espera de la Agenda 2030 del sector privado? Pues básicamente se esperan, se les reconoce como los motores de la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo. Se espera de ellos que, pues, que inviertan recursos y que hagan esfuerzos de innovación para lograr esos propósitos. Se les reconoce que las empresas contribuyen en forma muy importante a resolver los retos del desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, sin las empresas no se va a lograr el desarrollo sostenible. Tenemos que lograr, ¿no?, entre todos, que las empresas desarrollen una conciencia, un compromiso, una actitud y un programa y planes a favor del desarrollo sostenible. Además, se espera que, pues, en un buen ambiente, el sector empresarial dinámico y eficiente que cumple las leyes laborales, sanitarias, ambientales, pues juega un papel importante en la transformación sostenible. ¿Qué piden los ODS a las empresas? Si ustedes ven los 17 ODS y ven las 169 metas, yo me permití aquí hacer un listado lo más conciso posible de qué es lo que se supone que las empresas van a hacer en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Número 1, se les pide creatividad, emprendimiento, que asuman riesgos, por supuesto, que inviertan y que traten de hacer un negocio, que creen empleos, que paguen impuestos y que esa creatividad, para esa capacidad de emprender, pues tenga un beneficio social, no exclusivamente un beneficio para el propio negocio, para la propia empresa, sino que la empresa, con su creatividad, pues logre estos fines más amplios de carácter social. Por lo mismo, se les pide innovación, investigación y desarrollo. Innovación, la medida en que, pues, es necesario adaptar productos, adaptar tecnologías, usar nuevos materiales y una innovación hacia la transformación sostenible. Se espera en los ODS que hagan inversión productiva, no solamente inversión, digamos, especulativa, sino sobre todo inversión en nuevos negocios donde puedan emplear personas. Se espera de ellos innovación tecnológica, transformación sostenible, que puedan ir cambiando sus procesos de producción, sus procesos de distribución, sus procesos de llegar al mercado de una manera sostenible. Eso incluye reducir, por supuesto, su huella energética. Se espera que eleven la productividad, es decir, que logren con el capital que tienen ir elevando la producción por trabajador y que de esa manera pues se vive el crecimiento y el producto per cápita de los países. Se espera que formalicen sus actividades y la menciono aquí porque nosotros sabemos el 57% en México de los empleados trabajan en empresas que son del sector informal. Y hay que decirlo, son empresas que no están registradas ante las autoridades y por lo tanto, pues toda su contribución en el ciclo de producción y comercialización es informal. Se espera, y muy importante, que respeten los derechos humanos y desde luego dentro de los derechos humanos, los derechos laborales de sus trabajadores. Se espera que cumplan con sus obligaciones fiscales, que cumplan las leyes sanitarias, los reglamentos sanitarios y ambientales, que combatan la corrupción y que movilicen recursos para alianzas público-privadas. Estas son las 10, 12 cosas que realmente están mencionadas explícitamente en los ODS que se espera de las empresas. Si uno dice, aplica esta lista a los ODS, pues obviamente las empresas tienen impactos en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Son esenciales para el fin de la pobreza y particularmente el fin de la pobreza extrema. Son esenciales para erradicar el hambre, la malnutrición y la agricultura sostenible. Son esenciales para elevar los niveles de calidad de salud y bienestar de la población. También son esenciales para lograr sistemas
de educación de calidad, las universidades, no tengo centros de investigación, la promoción cultural, son absolutamente centrales para la igualdad de género. Si las empresas continúan discriminando a las mujeres frente a los varones para contratar o promover o ponerlos en puestos directivos, obviamente no vamos a lograr el ODS. Igual para lograr acceso al agua limpia y al saneamiento, las empresas tienen que participar con sus proyectos, con sus propuestas específicas de infraestructura. Igual para innovar en materia energética, lograr pasar gradualmente, por supuesto, no de golpe ni de tajo, ir en las próximas décadas logrando una transición energética a energías limpias. Y desde luego para el trabajo decente, para la industria, la innovación, la infraestructura, para reducir las desigualdades, porque si no se crean empleos, pues las desigualdades tienen aún menos oportunidad de reducirse. Para la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, por supuesto, para la producción y consumo responsables. Tenemos que contar a las empresas. Sin las empresas no vamos a realmente reducir las emisiones de carbono suficiente para evitar los efectos de los gases de efecto de invernadero y por lo tanto no vamos a lograr combatir eficazmente al cambio climático. Ya así me puedo seguir hasta el final. Obviamente son fundamentales para lograr paz, sociedades más pacíficas, justas e incluyentes, e instituciones sólidas. Y por último, también son centrales para algo que voy a insistir a lo largo de toda esta presentación, que es las alianzas multiactor, en las que deben estar los gobiernos en sus tres niveles, nacional, estatal y local, pero además tienen que estar el sector privado, tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la academia, las instituciones universitarias y de centros de investigación. Dentro de estos ODS hay algunos que merecen destacarse todavía más, porque ahí sí, sin las empresas, pues no se va a lograr ningún avance. ¿Cuáles son esos ODS? Hombre, pues el ODS 8, crear trabajos, empleos decentes, es decir, con seguridad social, con salarios adecuados, pues es fundamental que las empresas lo logren y de esa manera se impulsa el crecimiento económico. El ODS 9, pues no es posible pensar que vamos a lograr unas industrias vigorosas, robustas o una innovación constante o infraestructura adecuada sin la participación de las empresas. Y así nos podemos ir el ODS 12, producción y consumo responsable, y ya yo mencionaba anteriormente, no lo voy a repetir, porque son centrales para el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y para la concertación de alianzas. Todo esto no es nuevo, o sea, no es que empezó literalmente el 25 de septiembre del año 2015, hace 5 años, con la aprobación formal de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En realidad, Naciones Unidas, a través del entonces secretario general Kofi Annan, fueron buscando la participación cada vez más importante de las empresas en las tareas centrales de Naciones Unidas: crear sociedades pacíficas, promover los derechos humanos, promover el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Entonces, en torno a estos grandes capítulos de actividad de los organismos internacionales, de actividad de los gobiernos y centrales para la vida de cualquier sociedad, desde el año 2002 se hizo un decálogo, los así llamados 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Y estos 10 principios son dedicados básicamente a lo que Naciones Unidas consideró y siguen vigentes, creo yo, para como línea de conducta para las empresas en todo el mundo. Fíjense ustedes, estos pactos y convenciones, estos principios, perdón, están tomados de los pactos internacionales de derechos humanos,
las convenciones sobre trabajo decente o que buscan proteger el medio ambiente y luchar contra la corrupción. Estos 10 principios están extraídos, por así decirlo, de esos tratados, pactos y convenios internacionales y se logró, hace ya 18 años, ponerlos en un solo documento. Estos principios han tomado, por decirlo así, nueva vigencia. Primero, fueron importantes para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en el año 2000, cuya vigencia llegó hasta el 2015, y han tomado nueva vigencia, nueva fuerza, una vez que se aprobaron la Agenda 2030 y los ODS. Vean ustedes qué se le pide a las empresas que se haga en materia de derechos humanos. Principio 1, las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos declarados internacionalmente. Es decir, un compromiso a favor de los derechos humanos. Principio 2, las empresas deben asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos. Es decir, las empresas no deben participar en actividades, procesos o eventos en los cuales se están vulnerando los derechos humanos pues, de la población o de un grupo vulnerable o de un grupo de personas, de un grupo de individuos, aun si es un solo individuo. La segunda área, el trabajo. Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva. El siguiente principio, las empresas deben defender la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio. Las empresas deben defender la abolición efectiva de la mano de obra infantil, o sea, el trabajo de los niños. Y las empresas deben defender la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación. Todos estos principios, desde luego, no son nuevos. Como les decía, están en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos, en particular en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en el marco de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en París en ese año. Vean los que se añadieron después en convenciones que surgieron después a partir de los 80s, 90s, que es todo el tema, la preocupación por el estado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Las empresas deben apoyar plenamente, el planteamiento preventivo con respecto a los desafíos ambientales. Es decir, las empresas deben estar conscientes de cómo utilizan los recursos naturales, cómo tienen actividades productivas que pueden dañar al medio ambiente si no toman las medidas preventivas o precautorias necesarias y adecuadas. Las empresas deben llevar a cabo iniciativas para fomentar mayor responsabilidad ambiental. Otra vez, el aumento de la conciencia individual de las empresas, de la conciencia colectiva de las empresas, para entre todos responsabilizarnos del cuidado del medio ambiente. Y el principio 9, las empresas deben promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Es decir, deben promover el intercambio tecnológico porque se necesitan esas tecnologías para que otros actores, todos los actores, podamos realmente participar en la defensa ambiental. Y por último, las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, en particularmente la extorsión y el soborno. Si ustedes combinan estos 10 principios con los ODS, van a ver que hay una completa correspondencia. Es decir, no solo no han envejecido estos principios, sino la verdadera cruzada es que más empresas en el mundo se unan y se comprometan explícitamente con la aplicación de estos 10 principios en sus estrategias corporativas. ¿Qué necesitan las empresas para cumplir con los ODS? Pues miren, yo tengo la impresión de que hay una serie de temas que corresponden más, digamos, al país, al Estado, y otros corresponden
digamos, son parte de la estrategia o la responsabilidad corporativa de cada empresa. Pero me parece que para que ellas puedan cumplir con la Agenda 2030 y los ODS, en primer lugar tienen que hacer un compromiso explícito con el desarrollo sostenible. Deben de tomar conciencia que sus actividades no pueden ser permanentemente, digamos, bajo la explotación directa de los recursos naturales no renovables, que tienen que pasar a la sostenibilidad, que implica una integración del desarrollo económico, social y el cuidado ambiental. Una empresa que no tiene, no se responsabiliza por los daños que pueda producir al medio ambiente sus actividades, pues es una empresa que no tiene un compromiso real con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, una empresa debe de diseñar e implementar una estrategia corporativa alineada a los ODS. Tiene que desarrollar los recursos humanos apropiados para el mismo fin, tiene que obtener las tecnologías apropiadas, tiene que obtener financiamiento precisamente para poder adquirir esas tecnologías o capacitar esos recursos o para producir nuevos productos. Debe tener un acceso efectivo a los mercados, pero una empresa que logre todo eso, pues también necesita de la seguridad jurídica, es decir, de un estado de derecho en donde está laborando. En un país donde no existe el estado de derecho, pues las empresas tienen mucho mayor dificultad para desarrollarse. En un país donde existe el estado de derecho, pues obviamente tendrán más facilidad. El estado de derecho, como tantos conceptos jurídicos o ciencias sociales, tampoco es totalmente blanco-negro. O sea, el Estado de Derecho, hay países que tienen un Estado de Derecho muy robusto, muy transparente, muy funcional, y hay otros donde pues la aplicación de la ley simplemente no existe o cuando se aplica es casi una novedad. O sea, lo importante es fortalecer el Estado de Derecho y esa es una labor que implica a las empresas, pero va más allá de las empresas. Implica, por supuesto, al gobierno, implica a otros actores sociales. Las empresas necesitan seguridad pública, necesitan un ambiente seguro para poder trabajar y simplemente producir y distribuir sus productos. También necesitan que en el país donde el que están operando existe un marco legal orientado al desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que las leyes de ese país pues sean promotoras y no inhibidoras del desarrollo sostenible. Si nuestras leyes en México no propician, no están orientadas hacia el desarrollo sostenible con regulaciones adecuadas en materia económica, social y ambiental, pues no vamos a alcanzar ese desarrollo sostenible. El marco legal no es todo. Desde luego, las políticas públicas que hacen los gobiernos a nivel federal, estatal y local son fundamentales, pero sí se requiere las dos cosas: un marco legal apropiado, actualizado, diría yo, y políticas públicas claras, transparentes, alineadas con los ODS. Se necesita, por supuesto, infraestructura física, porque si yo produzco aquí, pero no tengo una carretera o no tengo una manera de hacer llegar mis productos al mercado, pues no lo voy a lograr. Si no tengo el agua que necesito, o la electricidad, o mercados y donde yo pueda vender mis productos, pues no va a existir. Pues la infraestructura física es y al final de todo esto, me parece, estos 12 elementos, los que requieren las empresas para cumplir con los ODS, se necesitan aliar con los gobiernos, la academia, los sindicatos, las organizaciones comunitarias y las organizaciones de la sociedad civil. Creo muy importante cuando hablamos de que las empresas deben tomar conciencia, deben desde luego empezar por informarse, pero luego en esa toma gradual de conciencia
deben pasar de un compromiso ético, o sea, no contaminar, no violar los derechos humanos, no ser parte de ese tipo de prácticas, y comprobar que el desarrollo sostenible es negocio. Y hay que pasar del compromiso ético, el compromiso social, la responsabilidad social de las empresas, a la realización de que sí se puede lograr esto y se puede lograr con un negocio que tenga una visión de corto, mediano y largo plazo sostenible. Eso implica un cambio de paradigma, implica diseñar nuevos modelos de negocios, pero la base debe ser el convencimiento de que la sostenibilidad es redituable y que los objetivos son, que tiene esa empresa se pueden evaluar y son coherentes con el desarrollo sostenible. Yo les doy aquí una lista, por supuesto, no exhaustiva, simplemente demostrativa, de que sí hay muchos negocios no sostenibles. La inversión y la innovación en estos nuevos sectores puede hacer una gran diferencia para que un país como México avance. Hay que, creo, invertir más en energías limpias. Hay que invertir más en todo lo que es en la industria de productos de la salud, ahora especialmente en la nueva era de las pandemias en las que vivimos. Hay que invertir más en el turismo sostenible, un país como México que tiene esta vocación. Claro que debemos invertir en eso, pero en forma sostenible, sin agotar los recursos naturales o los recursos culturales que son el polo de atracción turística. La agricultura sostenible, el reciclado de partes industriales, la transformación digital, la infraestructura sostenible, la economía circular, todo esto son sectores que debemos avanzar mucho más. Hay retos impostergables que los quiero mencionar, me parece fundamental que todos sepamos que dentro de esto, el desarrollo sostenible, hay dos retos verdaderamente impostergables. Uno es el cambio climático. O sea, realmente tenemos entre 5 y 10 años, no más, según dice el panel intergubernamental de cambio climático. O sea, los científicos del mundo nos están diciendo, si no se logra invertir la tendencia de incremento de los gases de efecto de invernadero que causan el cambio climático en los próximos 5, máximo 10 años, le habremos hecho daños irreversibles al clima en el planeta, con todas las consecuencias graves que eso tiene, sequías prolongadas, inundaciones, lluvias desestacionalizadas, pérdida inmensa de la biodiversidad por todas las especies que no van a sobrevivir en tierra o en el mar a los efectos del cambio climático. Es decir, la elevación de medio punto de grado centígrado, ¿sí?, causa enormes daños. Si sube más allá de 1.5 grados centígrados la temperatura medida a nivel global, vamos a enfrentar consecuencias muy graves. Y la otra, desde luego, es la preservación de la biodiversidad. Entonces, hay que estar conscientes también de que el conocimiento ya lo tenemos, ya existe la base científica, ya existen las tecnologías para mitigar y combatir el cambio climático. Es cuestión nuevamente de una cooperación a nivel nacional e internacional para tratar de disminuir los efectos de este cambio. El pacto global, y aquí lo quiero reconocer, no soy yo el experto en el tema de las empresas y la participación de las empresas, sobre todo nacionales, en el pacto global, pero sí existe el pacto global en México, lo encabeza una gran mexicana, Marta Herrera, que es la directora del Pacto Mundial en México, y está movilizando a la red mundial de empresas. Y están haciendo ¿qué? Pues están tratando de convencer a más empresas de que se comprometan con el desarrollo sostenible y los 10 principios del Pacto Global. Muy importante que todos tomemos conciencia, las pandemias van a continuar porque son producto de la destrucción del hábitat natural de las especies. O sea, lo que causó esta pandemia es porque pues una especie que sí está protegida para el tipo de virus se lo transmitió a otra y así llegó a los seres humanos que no tenemos esa protección. Si esa es la razón, hay que esperar que esto va a continuar
en los próximos años con otras pandemias. Tenemos que incrementar toda la cooperación mundial para hacerle frente. Y las alianzas multisectoriales son centrales. ¿Qué se necesita? Mire, se necesita que cada una de las personas que está viendo esta transmisión, cada una de las empresas que está viendo esta transmisión, cada una de nosotros asuma un liderazgo. Se haga responsable. El liderazgo es responsabilidad. Nos hagamos responsables de nuestras propias actividades y busquemos la manera de promover nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Liderazgo y colaboración. Eso es lo que se necesita para salir adelante. Por último, déjenme decirles cuáles son las que yo creo que son tareas inmediatas para todos, incluyendo desde luego a las empresas. Producto de lo que les he dicho antes, pues creo que la tarea más inmediata es luchar contra las emisiones y contra el cambio climático. ¿Cómo? Impulsando gradualmente la transición energética hacia energías limpias, gradualmente, nadie espera que sea de golpe, y impulsando otras cosas como cambiar la manera en que producimos, distribuimos y hasta consumimos nuestros alimentos. El 30% de las emisiones que causan los gases de efecto invernadero vienen de la manera en que producimos y distribuimos, consumimos y desperdiciamos los alimentos. Tenemos que impulsar más soluciones de economía circular. Tenemos que evitar el desperdicio, reciclar y reciclar y reciclar, y de esa manera pues lograr que se reduzcan sensiblemente el daño al medio ambiente. Digitalizar los sistemas de producción. Una de las grandes tareas nacionales en México de hoy es aumentar la digitalización de la población. Nada más les doy un dato. Este año solamente menos de 81 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. 80.6 según datos del INEGI. Es decir, hay casi 50 millones de mexicanos que todavía no tienen acceso a Internet. Esta brecha se está ampliando, es la brecha digital. Tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para reducirla, porque las personas que sigan sin acceso a Internet no van a poder tener acceso a la información, al conocimiento y la manera que pueden mejorar su propia educación, su propio adiestramiento para la nueva economía que estamos viviendo. Tenemos que aumentar la colaboración público-privada para monitorear los datos, o sea, las empresas tienen que empezar a hacer sistemas donde recojan los datos, cómo están implementando los ODS y participar con los estados, con los gobiernos, en cómo juntos se pueden lograr gradualmente en los próximos años los ODS. Buena noticia es que muchas empresas ya están monitoreando su impacto en la implementación de los ODS. O sea, sí se puede. Entonces necesitamos que todas las empresas, particularmente las más grandes, medianas, participen en esto. Una manera de hacerlo es a través de su participación en los informes nacionales voluntarios. Buena noticia, el gobierno de México ha decidido que va a presentar su tercer informe nacional voluntario a Naciones Unidas, al Foro Político de Alto Nivel, en junio del próximo año. Eso es lo que ha decidido ya el gobierno. Y también, y es buena noticia, la oficina de la Presidencia de la República o encargada de estos temas de los ODS ya ha anunciado que lo va a hacer en consulta con todos los sectores, es decir, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y también con las academias, o sea, con el sector académico, en el cual estamos la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y toda la red de soluciones para el desarrollo sostenible, SDSN, en la cual están 69 instituciones académicas mexicanas. Por último, desde luego que hay que incrementar el financiamiento al sector privado con instrumentos innovadores, bonos verdes, bonos soberanos, instrumentos novedosos financieros que ayuden al sector privado a captar recursos para invertir, para asumir un riesgo en su inversión y que puedan en ese momento transformarse en agentes de cambio transformador. Esas son para mí las tareas inmediatas. Quiero concluir simplemente diciendo,
con las empresas tenemos que lograr convencerlas de que participen del desarrollo sostenible. Hay, por supuesto, un avance importante, pero hay también mucho por hacer. A través del Pacto Global creo que se está avanzando mucho en México, pero también creo que se puede fortalecer el paso. Hay que hacer más alianzas multiactor a nivel local, estatal y nacional. Yo aquí me detengo, termino de mi presentación, les agradezco mucho su atención y que estoy a su disposición para cuando ustedes me digan si hay preguntas, comentarios que yo pueda resolver. Muchísimas gracias, embajador. La realidad es que ha sido todo un honor tenerlo el día de hoy aquí. Y al finalizar, al finalizar la participación de Adán Corral del PNUD, vamos a incorporarnos a la parte de preguntas y respuestas. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartió. Estimado Adán, este espacio y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Bernice. Muchas gracias a todas las personas asistentes a esta sesión sobre Agenda 2030 y el sector privado. Un agradecimiento especial al Grupo Mexicano de Consultoría, GMC 360, por esta invitación. Para mí es un gusto y un privilegio poder participar en este panel con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, contigo, Bernice, y pues ya sabes, ¿no? Tu invaluable equipo de trabajo en GMC 360, a quienes desde el PNUD pues ya las consideramos como aliadas estratégicas del PNUD en México para sumar esfuerzos e impulsar el desarrollo sostenible desde el sector empresarial y el sector financiero. Si me permiten, voy a compartirles una breve presentación. Muy bien. Voy a dividir esta presentación en tres grandes segmentos. En el primero comenzaré a hablar un poco sobre el valor de involucrar al sector privado en la década de acción por los ODS. Posteriormente voy a describir algunas acciones prácticas y concretas que desde el PNUD México estamos implementando sobre el terreno. Y finalmente me concentraré en presentarles de forma particular y un poco más detallada la aplicación de un ejemplo de esta implementación práctica en el terreno, que es la caja de herramientas de integridad corporativa, precisamente para destacar esa contribución y ese valor agregado que otorga el sector privado a la contribución de los ODS, especialmente en esta década de acción 2020-2030. Les voy a presentar a continuación algunos pilares importantes sobre esta intersección entre sector privado y Agenda 2030. Empezando por la pregunta obligada sobre por qué es importante involucrar al sector privado en la Ruta 2030. La respuesta es un conjunto de variables. En primer lugar, bajo el marco de la Agenda 2030, partimos del principio de corresponsabilidad. Es decir, como sabemos, es una de las marcadas diferencias entre los anteriores ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que la agenda post-2015 parte de esta premisa en que todos los actores en todos los niveles tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas para contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, debemos involucrar tanto a países en desarrollo como países desarrollados, tanto al sector público como al sector privado, academia y sociedad civil. En segundo lugar, hemos observado cómo los modelos tradicionales de desarrollo operaban en silos temáticos, ¿no? Es decir, atendían los retos del desarrollo en un solo sector a la vez. Sin embargo, a partir de la Agenda 2030, la comunidad internacional convino en diseñar esta compleja arquitectura, yo diría interconectada. ¿Por qué interconectada? Porque tenemos 17 objetivos que se entrelazan y operan en sinergia y, bueno, más de 169 metas en comparación con aquellos menos ambiciosos, 8 objetivos de desarrollo del milenio con tan solo 21 metas. Entonces, a partir del 2015, y diría que un poco antes, desde las preparaciones para Río 20, Río +20 y todo ese momentum
del sector multilateral para el desarrollo sostenible, nos dimos cuenta de estos complejos retos que el mundo actual está enfrentando. Requieren medidas multidisciplinarias y, como decía el embajador, requieren un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, medidas multidisciplinarias, multiactor y sobre todo multisectoriales. Esto es lo que llamamos la integralidad de la Agenda 2030. Las alianzas entre el sector privado, público y sociedad civil han demostrado ser vehículos, yo diría, eficaces y eficientes sobre todo, para avanzar de manera transversal las tres dimensiones de la Agenda 2030 o las tres dimensiones de desarrollo sostenible, que es la económica, la social y la medioambiental. Es decir, este es uno de los, digamos, de los factores clave que nos pone la Agenda 2030 en la mesa, de los factores innovadores. Esta transversalidad en el avance de las tres dimensiones de forma paralelo. Entonces, estas alianzas sirven como un medio para contribuir a la integralidad de la Agenda 2030. Es decir, no nos quedemos con los 17 objetivos y las 169 metas que tan solo representan el marco de resultados o el marco de indicadores o variables que contiene la Agenda 2030. La Agenda 2030 es mucho más allá, es un instrumento holístico, es un instrumento integral. Está compuesta por una serie de principios de los que el sector privado es un actor clave, ¿no?, para contribuir a su implementación. Por ejemplo, además del principio de universalidad y corresponsabilidad, la Agenda 2030 se rige por el principio de no dejar a nadie atrás, así como las cinco P's, que en español realmente son 4, pero las 5 P's se refieren a las personas, al planeta, a la prosperidad, a la paz y a las alianzas o partenariado, que en inglés pues viene siendo la quinta P de partnership. Las personas, ¿por qué? Por cuanto estamos decididos a poner fin a la pobreza, al hambre en todas sus formas y a velar por los derechos humanos. El planeta, para protegerlo de la degradación ambiental, con mira a las necesidades de las generaciones actuales, pero también de las generaciones futuras. La prosperidad, para velar por todos los seres humanos que puedan gozar de vidas prósperas y satisfactorias en lo económico, social y tecnológico, en armonía con la naturaleza. Y obviamente la paz, porque está ese gran principio, ¿no?, que de no haber desarrollo sostenible no es posible la paz y sin paz no es posible tener desarrollo sostenible. Y las alianzas, como también lo destacaba el embajador, pues son clave para movilizar recursos y poder hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en este tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, y que se junta también con esta década de acciones ambiciosas para lograr contribuir o lograr avanzar las metas y objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, les voy a presentar algunas de las acciones prácticas que estamos haciendo desde el PNUD para implementar esto sobre el terreno. Una de ellas es un curso en línea sobre integridad corporativa. Este curso en línea va dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas. También tenemos un taller de formador de formadores que le llamamos Train the Trainers. Es un modelo que estamos tratando de implementar con las cámaras empresariales para que lo repliquen dentro de sus MIPYME agremiadas. Y además de esto tenemos algunos productos sustantivos como manuales y guías estratificadas por tamaño de empresa. Y finalmente me quiero concentrar en presentarles un ejemplo práctico muy particular que acabamos de lanzar. Es la caja de herramientas de integridad corporativa que va dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es la caja de herramientas? Pues es un conjunto de productos, un conjunto de materiales que ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas en adoptar una cultura de integridad corporativa dentro de sus estrategias de negocios y así poder contribuir al desarrollo sostenible. Esta estrategia o esta caja de herramientas la desarrollamos en colaboración con el gobierno de Reino Unido a través de su embajada en México, su Departamento de Comercio Internacional y su Departamento de Desarrollo. ¿Cuáles son los productos que conforman la caja de herramientas? Ahora se los presento de manera gráfica y interactiva, funcional. Quiero pasar más bien a los pilares de la caja de herramientas. ¿Por qué creemos en el PNUD que la integridad corporativa es clave para el desarrollo sostenible y un vehículo para involucrar al sector privado en estos esfuerzos? Primero, porque todos tenemos que compartir esa premisa de la cero tolerancia a la corrupción.
¿Por qué? Como decía el embajador, tanto el desarrollo sostenible como la cero tolerancia a la corrupción es un sello de ventaja competitiva. Ese es el reto, lograr convencer al sector privado, a las empresas, a las cámaras empresariales, que la cero tolerancia a la corrupción y el soborno y el desarrollo sostenible es algo beneficioso para generar valor al interior de las empresas y también valor social ahí donde están operando, en el territorio donde operan. Entonces ese es el primer pilar en el que se sostiene la caja de herramientas, cero tolerancia a la corrupción y el soborno. El segundo pilar es que la corrupción no es sostenible. La corrupción es un fenómeno que vulnera tanto a personas físicas como morales, a instituciones públicas, a la sociedad civil, y no permite que se desarrolle una economía sostenida a largo plazo. También el tercer pilar es que este sello de integridad corporativa genera círculos de ética y probidad, y al final pues es de lo que se trata, de generar redes sostenibles que compartan estos principios. Y finalmente destacamos desde el PNUD México que la integridad corporativa y todas estas herramientas no están destinadas solamente para las grandes ligas, no son elementos o materiales que tengan que dirigirse nada más a corporativos multinacionales o grandes corporativos. No es para las grandes ligas, es para todas las empresas en todos los niveles. Específicamente por eso quisimos contribuir desde el sector MIPYME, para demostrar que desde las micro, pequeñas y medianas empresas se puede contribuir al desarrollo sostenible a través de la adopción de esta cultura de integridad corporativa dentro de sus estrategias de negocios. La caja de herramientas está compuesta por varios materiales, pero la columna vertebral la componen 5 manuales o 5 guías sustantivas. El primero de ellos es un manual para la gobernanza corporativa y la integridad en los negocios, que ofrece una guía para establecer un modelo de gobernanza corporativa, digamos, general. El segundo es una guía para que las MIPYME puedan tener un recurso complementario para poder construir un código de ética interno. La tercera herramienta es una guía para que las MIPYME puedan construir, diseñar y generar un canal de denuncias que tome en cuenta los derechos humanos. Y el cuarto manual es un manual para diseñar una política en caso de que la empresa decida recibir o dar regalos, hospitalidad o donaciones. Finalmente, el último producto sustantivo que compone esta caja de herramientas es un autodiagnóstico de riesgos o el autodiagnóstico de integridad corporativa, que ofrece a las MIPYME un mecanismo tanto virtual como sustantivo para identificar, analizar y entonces poder mitigar algunos riesgos de corrupción que logren mapear dentro de sus empresas. Estos son los 5 manuales. Esta es la dirección virtual de la caja de herramientas que está alojada en esta plataforma virtual. Y si me permiten, ahora se las voy a presentar sus funciones principales. Esta es la plataforma principal que aloja la caja de herramientas. En la parte de arriba van a poder ver estos 5 productos sustantivos de los que me refería hace un momento, los 5 manuales o las 5 guías. Si hacemos scroll down, el usuario o la persona usuaria va a poder encontrar una breve descripción de dónde se enmarca este proyecto, de dónde salen los productos que conforman la caja de herramientas, y más abajo van a poder consultar cada uno de los 5 manuales o las 5 guías. Van a tener 3 opciones. La primera es descargar el documento en PDF para que puedan consultarlo, y todo esto de manera completamente gratuita y permanentemente accesible. La segunda opción es ver en línea, y la tercera unas plantillas editables que ahora se las muestro. Si damos clic, por ejemplo, en ver en línea, la plataforma de la caja de herramientas les va a permitir observar digamos, este manual, que es el manual de gobernanza corporativa, de manera virtual para que lo puedan conocer. Otra de las opciones son las plantillas. Si, por ejemplo, visitamos la plantilla del manual número 1 en PDF, estas son herramientas que nosotros consideramos que pueden representar mecanismos de control para que la empresa pueda hacer frente a sus retos de corrupción. Estas herramientas son completamente editables, contextualizables, y están diseñadas para que las empresas las puedan descargar en Word o en PDF
puedan trabajar con sus equipos internos y puedan diseñar y contextualizarlas a sus prioridades. Por ejemplo, aquí nos pide cuál es el nombre o el área o la división, las divisiones que componen a la empresa y cuáles son sus responsabilidades en estos esfuerzos para combatir cualquier riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque partimos de esa premisa de que todos los actores dentro y fuera de la empresa son corresponsables en el combate a la corrupción. Entonces, tiene estos pequeños ejercicios para que dentro de sus equipos de trabajo las MIPYME puedan, digamos, describir cuáles son las diferentes funciones específicas o individualizadas de cada uno de los componentes de la empresa en el combate a la corrupción. Además de esto, la caja de herramientas les ofrece en el número 5, en el autodiagnóstico de integridad corporativa, además de descargarlo en PDF, verlo en línea o visitar sus plantillas editables, les ofrece un autodiagnóstico de riesgos virtual. Es decir, este autodiagnóstico de riesgos les va a permitir a las empresas conocer su nivel de riesgos, van a saber qué significa el nivel de riesgos que tienen y algunas recomendaciones para mitigarlo. Tiene digamos, un aplicativo digital que les permite conocer cómo trabajar la herramienta de forma virtual. Es un asistente virtual que los va a guiar paso a paso en cómo responder a cada uno de los reactivos. Como pueden ver, se divide en 7 secciones, ya que todos estos mecanismos y todos estos productos que conforman a la caja de herramientas los derivamos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Particularmente nos centramos en su artículo 25 sobre esta política de integridad corporativa. Entonces van a poder contestar diferentes reactivos de acuerdo a las especificaciones que nos pide o que nos observa la LGRA. Una vez que contestan todo el cuestionario, el autodiagnóstico les va a emitir, por ejemplo, yo ya contesté hipotéticamente esta parte y me salió que mi empresa hipotéticamente tiene un riesgo medio. Les va a especificar qué significa este nivel de riesgo, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto y les va a generar un subnivel de riesgo por cada una de las secciones para que ustedes dentro de sus equipos de trabajo puedan analizar cuáles son sus puntos vulnerables y puedan generar pues herramientas o mecanismos fortalecidos para hacer frente a estos puntos débiles, ¿no? A estos puntos vulnerables y así poder mitigar cualquier riesgo de corrupción. Además les va a emitir una serie de recomendaciones muy prácticas para que las MIPYME puedan también pues llevar a la práctica algunas acciones para adoptar de forma práctica y sobre el terreno una cultura de integridad corporativa. Finalmente hay una sección de, antes de la sección de Media Hub, hay una sección de curso. Es un curso completamente gratuito, de libre acceso, donde las personas usuarias van a poder conocer un poco más sobre los 5 manuales y sobre la caja de herramienta y la relevancia de que el sector privado se involucre en estos esfuerzos de la Agenda 2030 y se involucre a partir o por medio del vehículo de la integridad corporativa. Y finalmente tenemos esta sección de Media Hub, en donde van a encontrar algunos videos tutoriales, el video representativo de la caja de herramientas, un documento que unifica todos los productos que conforman la caja de herramientas y su liga de acceso directo, y una serie de infografías. Esta serie de infografías también les pueden ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a conocer de manera muy rápida y muy sintética de qué se trata cada una de las herramientas que ofrece esta caja de herramientas y que lo puedan también pues, compartir dentro de su equipo de trabajo o con la red o comunidad empresarial en la que operan. Y finalmente hay un decálogo de recomendaciones muy, muy prácticas para que las MIPYMES puedan facilitar esta adopción de una cultura de integridad corporativa al interior de sus empresas.
Termino rápidamente con un pequeño video para presentarles de manera resumida esta iniciativa y después les cedo la palabra al equipo de Bernice. Estimado Adán, no se escucha el video. No sé si nos puedas apoyar. Dame un segundo. Muchas gracias. Dame un segundito y les presento de nuevo el video. Claro que sí. De hecho, ya pusieron también y ya pusimos la liga de la caja de herramientas aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir también con toda su empresa y también puedan tomar estas maravillosas herramientas. Con la vista en el horizonte 2030 y con el compromiso de mejorar la integridad corporativa en México, en 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, en coordinación con el Departamento de Comercio Internacional, la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica y la Embajada Británica en México, emprendieron una colaboración estratégica para implementar el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas para identificar y combatir riesgos de corrupción en el marco de la Iniciativa por la Integridad en los Negocios. Por tal motivo, ponemos a tu disposición una caja de herramientas compuesta por 5 manuales que buscan servir de guía para fomentar una cultura de integridad empresarial. Además, encontrarás una herramienta en línea para que realices tu propio autodiagnóstico de riesgos de corrupción y un curso virtual para contribuir a los esfuerzos de las MIPYMES en la adopción de prácticas de integridad en sus estrategias de negocios. El sector privado es un aliado crucial en la Ruta 2030 para combatir la corrupción, dinamizar la economía y construir una sociedad más justa, ética e igualitaria. ¿Te interesa? Conoce todas las herramientas interactivas en http://integridad.corporativa.org.mx. Pues eso sería todo de mi parte, Bernice. Termino nada más haciendo este énfasis en que quisimos desde el PNUD México compartirles una experiencia práctica de cómo aterrizar y llevar al terreno pues estas prácticas para que para que las empresas puedan involucrarse en estos esfuerzos para lograr pues contribuir y avanzar la Agenda 2030 en esta década de acción. Y pues hago eco a las palabras del señor embajador, diciendo que el sector privado es clave y sin la contribución, participación, involucramiento de las empresas de todos los niveles, pues no vamos a poder conseguir estos niveles que queremos tan ambiciosos en la Agenda 2030. Termino dándote las gracias, Bernice, a ti, a tu equipo en GMC 360. Un placer participar en este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Dan. Muchísimas gracias, embajador. La realidad es que existen muchas herramientas como estas que a veces no sabemos. El sector privado no está tan enterado de este tipo de herramientas que puede utilizar. Y la labor de nosotros es generar este tipo de alianzas para poder llegar a más empresas, a todo el sector y poder seguir trabajando en mejorar cada día y poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. La realidad es que el día de hoy tenemos aquí a muchas personas que son encargadas del área de cumplimiento, específicamente trabajando la parte del ODS 16. Y yo les haría esta pregunta a ustedes. ¿Por qué les diría a estas personas encargadas del cumplimiento en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en combatir el tema de anticorrupción, a dónde se pueden acercar, qué herramientas pueden utilizar y cómo pueden implementar esta Agenda 2030 dentro de sus empresas? Mi estimado Adán o embajador, quien guste. Adelante, embajador. Bueno, yo creo que
Me esperé porque pensé que Adán la quería contestar. Precisamente vemos que las herramientas que mostró Adán, pues es ya un vehículo para acercarse a este tipo de soluciones muy prácticas. Son casi, pues, yo los veo como cursos casi tutoriales muy prácticos de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo pueden hacer. Lo primero que diría yo, antes de llegar, y felicito al PNUD y a Adán por la presentación de esos materiales, lo primero que diría es, todas las empresas deben de buscar, y me preocupa mucho el tema digital, por lo menos una computadora y una conexión a Internet. O sea, la brecha digital en México se está ampliando, no se está cerrando. Eso es, yo lo voy a poner en términos históricos, como cuando estábamos en el siglo pasado, en las décadas del 40, 50 y 60, y se hacían campañas de alfabetización para que la gente aprendiera a leer y escribir. Pues hoy estamos en una nueva necesidad de alfabetizar a las personas, a las empresas. Estoy pensando sobre todo en las pequeñas, no micro, pequeñas, medianas, para que tengan una conexión efectiva a Internet y tengan una computadora. Una vez que tienen eso, pueden hacer prácticamente lo que quieran, porque hoy por hoy, desde luego la verdad nos hará libres, pero la verdad con computadora nos hará más libres. Entonces se necesita una buena, una laptop como la mía, como la que seguramente tienen ustedes, no tiene que ser una computadora, pero invertir en eso, desde luego los gobiernos a todos los niveles tienen que dar facilidades, las universidades, todos tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Para qué? Porque una vez que puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier persona baje los manuales de Naciones Unidas, estos que mencionaba Adán, y muchos otros. Yo les invitaría, por brevedad en la presentación, no me distraje, por decirlo así, en los informes del Secretario General de Naciones Unidas sobre los avances que está haciendo el mundo en materia de desarrollo sostenible, o sobre los temas concretos del ODS 16. Hay muchísima información en la red. Todo lo que tienen que hacer es subir ODS 16, retos que enfrenta México, y les van a salir muchísimas cosas. Les va a salir el reto específico, pero también parte de la solución. ¿Cuál es la solución? Literalmente informarse de que existen estos materiales. Hay cursos en línea, muchos cursos en línea que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, que están ahí, que hablan sobre por qué la corrupción es costosa para una sociedad y particularmente para las autoridades. ¿Por qué es un mal que sí debe ser erradicado? ¿Por qué el tráfico ilícito de armas o el tráfico ilícito de dinero, o sea, el lavado de dinero, son verdaderamente fraudes a toda la sociedad? Y de esa manera hay cursos muy sencillos audiovisuales que los pueden seguir en la red. Yo puedo darles 10 referencias, pero mejor creo que lo más importante es métanse a la red, busquen Desarrollo Sostenible, informe del Secretario General, o métanse a lo que nosotros estamos haciendo, que es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, ¿no? México, y ahí van a encontrar lo que está haciendo la red precisamente para proponer soluciones de este tipo. Entonces, aquí el problema no es falta de información, es que hay caudales de información, hay que ser selectivos. Muchísimas gracias, embajador, de verdad, y Adán. En 30 segundos, Bernice, sé que estamos cerrando. Hacer eco de las palabras del embajador, además de todos los recursos valiosísimos de la SDSN, les invito a todas las personas interesadas y a todas las empresas interesadas a que nos contacten a través de la página de la plataforma de la caja de herramientas. Hay un buzón de contacto donde podremos también con muchísimo gusto compartirles otros recursos que tenemos en esta materia. Y finalmente cierro con respuesta a tu pregunta, ¿por qué el ODS 16? Creo que el reto principal es lograr convencer a las empresas, al sector privado, que vean esto como un generador de valor al interior y al exterior de sus empresas. Adoptar todos los principios de la Agenda 2030 y particularmente contribuir a las metas del ODS 16 es un vehículo para que las empresas puedan acceder a comerciar con el exterior, a comerciar con otras empresas que ya pertenecen
este, digamos, padrón de integridad o a este movimiento, ¿no?, de compliance y de cumplimiento. Entonces yo les invitaría a todos los oficiales de cumplimiento a que traduzcan estas herramientas en oportunidades para hacer crecer sus empresas, fortalecer su legitimidad dentro de sus mercados y acceder a mejores oportunidades al mismo tiempo de contribuir a generar valor social y valor económico dentro y fuera de sus empresas.